Buenas noches, amados hermanos. Que Dios les bendiga ahí en sus hogares donde usted está. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Éxodos. Hemos llegado al capítulo 16 de este hermoso estudio del Éxodo. Vamos a ver, hermano, en la clase anterior veíamos que ya el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo. Ya habían quedado los enemigos del pueblo de Israel muertos ahí en el Mar Rojo, ahogados, y vemos que también ellos habían entonado un canto, una alabanza de redención, de adoración a Dios, de gratitud al Señor. Desde ahí, desde el Mar Rojo, ahora ellos emprenden nuevamente ya el rumbo hacia la tierra prometida y van dice la escritura, hacia el desierto de Sur. Vemos que el pueblo empieza ya a avanzar a la tierra prometida y veíamos que en el capítulo anterior que el pueblo, después de estar alegre, después de haber cantado con gratitud al Señor, toman la marcha hacia el desierto de Sur y llegan a un lugar llamado Mara. Ahí se detienen nuevamente y vemos que en ese lugar no encontraron agua dulce que beber. Las aguas que habían en ese lugar eran amargas. Y ahí dice la escritura que el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón. Y Dios tuvo que hacer un milagro nuevamente para que ellos pudieran beber del agua de ese lugar. Dice la escritura que Dios mandó a Moisés a cortar un árbol y le echaron al agua y se endulzaron las aguas y pudieron beberla. Pero vemos ahí entonces que el pueblo ya murmura por segunda vez contra Aarón y Moisés. Y ahora llegamos al capítulo 16, donde también vamos a ver que el pueblo vuelve a murmurar. Lo que vamos a ver en este capítulo 16, hermano, son tres cosas o cuatro cosas que es importante que están en este capítulo. Vamos a ver la murmuración, vamos a ver el descontento y la murmuración del pueblo de Israel en este capítulo. También vamos a ver el maná como alimento que Dios le da a partir de ese momento por toda la travesía que va a durar en el desierto. El pueblo de Israel va a comer este alimento, el maná, el pan celestial. Y otro punto importante también que tiene este capítulo es el día de reposo que Dios estableció y que por primera vez lo encontramos aquí. Y entre medio de estos tres puntos también encontramos la desobediencia del pueblo de Dios. Vamos a ver un poquito también la desobediencia de este pueblo. Así que vamos a comenzar leyendo la escritura. Lo vamos a hacer como siempre, con mucha reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Amén. Hasta ahí vamos a ver. Vamos a ir más o menos tomando algunos puntos importantes, hermano, de lo que está en este capítulo. Lo primero que aquí vemos es que el pueblo, dice la escritura, que salió el segundo mes desde la partida desde Egipto. Y veíamos en los estudios anteriores que Egipto salió también como el día 15 del mes de Abib. ¿Se acuerdan en el capítulo 12, por ahí está? Que ellos salen el mes de Abib o el mes de Nisan.
Y recordábamos que ese mes Dios le había dado órdenes que el día 10 deberían tomar un corderito hasta el día 14 y ahí se sacrificaba. Y en la noche era del 14, que era el día 15, ellos iban a salir de Egipto. Ahora estamos viendo que ellos están en el segundo mes. Dios había fijado esta fecha, el mes de Abril, como el comienzo de una nueva nación. ¿Ya? Entonces, este mes, ahora segundo mes, correspondería al calendario griego, el mes de Ayar. Mes de Ayar, sí. Ese es el mes, según el calendario Iyar es el calendario de ellos. Entonces, podemos ver que ya ahora ya llevan un mes. Están un mes en el desierto, ya camino a la tierra prometida. Imagínense, ya hace un mes que habían salido de Egipto y ahora están allí. Y también vemos que debido a la falta de alimento, ahora este pueblo empieza a murmurar. Empieza a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Empiezan a pensar ellos que quizás ahora iban a morir de hambre y deseaban haber muerto en Egipto antes que morir de hambre en el desierto. Y ellos ahora también recordaban las ollas de carne que ellos comían en el desierto. Y fíjese, hermano, que cuando el ser humano está pasando dificultades, esas cosas pequeñas que ha vivido mezquinamente, ellos ahora como que lo parecen tremenda grandeza que habían vivido. Ellos lo veían como un tremendo festín el comer carne en Egipto y preferían haber estado allí, estar con la panza llena siendo esclavos y no ser libres y con una tremenda promesa por delante, un tremendo futuro. ¿Cómo es el ser humano en tiempos difíciles? ¿Cómo llega a pensar cosas que pareciera tan ilógicas? Ellos ya habían visto el poder de Dios, habían visto cómo Dios lo había sacado de Egipto, habían visto los milagros, pero ahora, ya por tercera vez, ahora están murmurando contra Moisés y Aarón. Y vamos a ver más adelante que es tremendo esto de la murmuración, cómo Dios la ve, cómo Dios toma la murmuración contra sus siervos. Nótese que es la tercera vez que el pueblo murmura entonces contra Moisés. Y ya se habían olvidado, hermano, de todos esos milagros que ellos habían vivido. Y ahora seguían ellos considerando y añorando a Egipto. Imagínense, hermano, qué tremendo es esto. Cómo mucha gente veíamos en un estudio pasado, anterior, que yo decía, cómo hay seres humanos que con una pequeñez, con las migajas que el mundo nos da, nos conformamos y nos aferramos a eso y despreciamos la grandeza de Dios y las riquezas y las bendiciones eternas de Dios a cambio de las migajas que nos da el mundo. Ellos estaban pensando de esta manera, añorando a Egipto, añorando el comer carne, sentarse a las ollas. Y no se acordaban que habían sido esclavos, que habían sido reprimidos, que habían sido abusados, explotados. De eso no se acordaban, simplemente de la carne. Recordemos que ellos ahora lo veían como un festín y se olvidaban que la Escritura dice en los primeros capítulos, cuando empezamos este estudio, que Dios había oído su clamor y su llanto y su lamento. De eso ellos no se acordaban, simplemente de la carne. Y lo veían como algo tremendo y preferían ahora volverse, algunos quizás volverse a Egipto, hermano. Como hoy en día es el cristiano. ¿Cuánta gente hoy en día de repente quiere volverse atrás? Recordando la pequeñez que el mundo nos ha dado, recordando las migajas que el mundo nos da. Qué tremendo es esto, olvidarse. Y vemos entonces ahora que ellos murmuraron. Hermano, qué tremendo es la murmuración. La murmuración siempre es un signo o es sinónimo de descontento, de insatisfacción. Ellos ahora se sentían descontentos, insatisfechos con Dios. Recordemos cuando más adelante en la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, veíamos que debido a la murmuración existieron los diáconos. Los diáconos nacieron debido a la murmuración de la iglesia y lo veíamos en una prédica, no sé, no recuerdo muy bien.
que debido a la murmuración nacieron los diáconos para poder aplacar un poco esto que se comenta, que se dice y que siempre es de mala intención. Entonces, ahora vemos que cuando alguien, hermano, alguien murmura, siempre en esa persona hay un descontento, hay una insatisfacción. Entonces, hermano, cuando alguien está insatisfecho con Dios, es tremendo. Si alguien está insatisfecho con Dios, esto puede ser que puede significar, hermano, que aún no le ha conocido a Dios. Si alguien está insatisfecho con Dios, es porque aún no le ha conocido. El pueblo de Israel ya había conocido a Dios, había visto su milagro y seguía insatisfecho. Ellos seguían insatisfechos y su corazón seguía en Egipto. Es tremenda la murmuración, pero más adelante la vamos a volver a tocar. Vamos a seguir leyendo. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger. Ahora, debido a la murmuración que Dios había escuchado, Dios ahora iba a hacer este milagro de hacer llover pan del cielo. Algo extraordinario, un milagro tremendo, nunca visto. Dios iba a hacer llover pan del cielo y vamos a ver que no solamente pan, sino también iba a darles carne. Y vamos a ver que Dios hace esto con un propósito para ellos. ¿Cuál es ese? De probarlos si andaban en su ley. O sea, de nuestra palabra decir, si realmente tenían fe en Dios o no. Dios iba a ver con esto que iba a hacer con ellos para ver si realmente cómo estaba la fe de ellos. Si ellos iban realmente a aprender a depender de Dios completamente o iban a seguir dudando. Y vamos a ver, hermano, más adelante que el pueblo no pasa el examen de Dios. Ellos no son aprobados con esto que Dios les da. Debido a la murmuración, ellos seguían no poniendo la vista, hermano, en Dios, sino seguía su corazón lejos de Dios y pegado en Egipto. Pero también vemos que era una generación completa que había nacido en Egipto, por lo tanto ellos lo único que conocían era el ser esclavo y las costumbres de Egipto. Eso lo traían arraigado en su corazón y es tan difícil quitar, hermano, una tradición de la persona y ellos tenían todas las tradiciones de Egipto. Todas las cosas de los egipcios lo habían aprendido ahí y eso lo llevaban con ellos y eso a Dios no quería nada de eso, quería que el pueblo realmente pudiera cambiar y pudiera pensar de una manera diferente y ahora pudiera confiar en Dios. Entonces vemos que Dios los probó con el alimento. ¿Y cuál era eso? Simple, era tan simple que simplemente debían recoger diariamente una porción de un día y nada más. Era sencillo lo que Dios le estaba diciendo. Solamente recojan la porción del día y nada más. El día de mañana Dios se iba a encargar. Y el sexto día debían simplemente preparar para guardar el doble de porción. Así de sencillo. Era tan sencillo, hermano, que, que era tan obvio de poder saber si una persona se comía un kilo de pan, se recogía solamente el kilo de pan. Y el sexto día se recogían 2 kilos, porque al otro día no iba a haber nada. No pasaron el examen de Dios. Entonces dijeron a Moisés y a Aarón y a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de tierra de Egipto. Y en la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque vosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan, hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová.
Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel miraron hacia el desierto, y he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, cuando dice apareció en la nube, note hermano que dice en la nube, no dice en una nube. Seguramente era la misma nube que el pueblo de Israel desde que salió de Egipto iba con ellos. Por eso dice, y apareció en la nube. Debe haber sido la misma nube que los guió en el desierto. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones. Mire lo que dice Dios. Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Moisés comienza, hermano, diciéndole que esa tarde ellos iban a ver realmente la gloria de Dios, iban a saber que realmente Dios estaba con ellos, iban a ver nuevamente, iban a conocer realmente a Dios con lo que Dios le iba a enviar carne y por la noche al amanecía le iba a hacer llover pan del cielo. Iban a saber ellos realmente quién era Dios. Entonces, y Dios, dice la escritura que Dios había escuchado las murmuraciones contra él. Aquí podemos ver, hermano, la murmuración nuevamente dice que Dios la toma como algo directo hacia él. Qué tremendo es, hermano, la murmuración, y por eso Dios la rechaza, Dios la repudia, porque la murmuración es tan dañina, es una herramienta que el enemigo, que Satanás usa para destruir a los hijos de Dios, para destruir la iglesia de Cristo. Por eso Dios la rechaza, Dios la repudia. Y dice la palabra que cuando usted murmura contra el Hijo de Dios, contra el siervo de Dios, Dios la toma como hacia Él mismo. Entonces, qué cuidado hay que tener cuando nosotros murmuramos contra los siervos de Dios, en este caso contra nuestros pastores. Porque ciertamente hay pastores que son digamos, llamados por Dios. Y cuidado cuando nosotros murmuramos contra los siervos que son llamados por Dios. Digo esto porque también hay pastores que no han sido llamados por Dios. Pero los que han sido llamados por Dios, los siervos de Dios, cuando uno murmura contra los siervos de Dios, contra los líderes que Dios pone en la iglesia, está murmurando contra Dios mismo. Así lo ve Dios. Usted recuerda cuando Saulo sale persiguiendo a la iglesia, él va detrás de los cristianos de la época. Y cuando Dios le sale al encuentro, ¿qué le dice Dios? Dios le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo iba persiguiendo a la iglesia, a los cristianos. Aquí vemos que Dios se identifica con sus hijos. Cómo Dios se identifica con sus hijos, y cada ofensa, cada murmuración, Él la toma como si fuera directamente hacia Él. Vemos cómo se identificó con la iglesia primitiva cuando era perseguida. Y vemos también la reacción de Saulo. Entonces, qué tremendo la murmuración, qué cuidado hay que tener con la murmuración, hermano, porque es tremenda. Versículo 12 dice que yo he oído las murmuraciones. Entonces, es tremendo cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros muchas veces hablamos por hablar, porque Dios está escuchando lo que nosotros decimos. Dios está atento a todo lo que nosotros hablamos, a esas palabras de más, a esas palabras que muchas veces usamos sin darnos cuenta, palabras ociosas, como dice la Escritura, y hablamos mal. Mire lo que dice Mateo 12:36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. De cada palabra vamos a dar cuenta delante de Dios, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
Qué tremendo es el hablar de más. Qué tremendo Dios cómo lo ve y cómo Dios vamos a rendir cuenta de todo lo que digamos. Versículo 13. Venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué eran. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para lo que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Nuevamente aquí vemos, hermano, que hay un mandato de Dios, que había que recoger solamente un gomer. Yo no sé cuánto es un gomer, una medida. Quizás todavía se siga usando en el pueblo de Israel, no lo sé, no lo he averiguado. Pero me imagino que un gomer es más o menos la cantidad que come cada ser humano, tal vez 1 kilo, 45 gramos, puede ser algo así. Porque simplemente debía recogerse un gomer por cabeza. Y era un mandato de Dios. Y el sexto día había que recoger 2 gomers. Era tan sencillo lo que Dios estaba diciendo, lo que Dios estaba pidiendo, lo que Dios estaba mandando. Y podemos ver entonces que el pueblo tampoco pasó la prueba. Podemos ver, hermano, que el pueblo no obedeció, que insistió en recoger 2 gomers, pensando quizás que el día de mañana no iba a haber. Y lo que pasaba cuando ellos recogían la cantidad que Dios no había, la cantidad de más que Dios había dicho, eso se agusanaba y tenía mal olor al otro día. No servía para nada. Pero lo que se recogía el día sexto para el otro día, eso sí servía, no tomaba mal olor ni se agusanaba. Dios había dado esa orden y era lo que Dios pedía, y el pueblo no entendía, hermano. No entendía lo que realmente Dios pedía. Finalmente, vemos entonces, hermano, hasta el versículo 18 del 13. Vemos entonces que finalmente, llegada la tarde, Dios aquí envía carne, y por la mañana envió el maná para que el pueblo recogiera el gomer que yo le decía. Y vemos que Dios envía codornices al campamento. Qué maravilloso es esto, hermano, porque podemos entender que Dios no le envió cualquier ave. Según los estudiosos, los que saben de esto, la codorniz es una avecita que tiene muchos nutrientes. Su comida es muy nutritiva, es la más nutritiva de todas las aves. Dios no le envió cualquier ave, le envió lo mejor a su pueblo. Le envió codornices. Y ellos podían recoger las codornices sin ningún problema, toda la cantidad que quisieran. Según los estudiosos también dicen que la codorniz es un ave migratoria, pero no es de mucho aliento. Sus vuelos son relativamente cortos, no son de grandes distancias. Y donde ellos llegan, cuando llegan de un vuelo y se posen al lugar que van a llegar, no pueden volar por un buen periodo de tiempo. Debido al cansancio, ellos ya no vuelan más. Y ahí se explica cómo el pueblo de Israel pudo entonces tomar las codornices, porque la codorniz cuando llega a un lugar no vuela inmediatamente, no sale volando otra vez, simplemente empieza a caminar. Y el pueblo simplemente las tomaba toda la cantidad que quería para comerlas.
Qué hermoso esto. Y aquí nuevamente vemos cómo Dios, aunque esto es un suceso natural del ave, vemos que Dios manda sobre la naturaleza. Dios usó nuevamente la naturaleza, usó a las aves y como Él manda sobre la naturaleza, envió codornices al campamento simplemente. Y las aves le obedecieron para alimentar a su pueblo. Qué maravilloso es esto, hermano. Cómo Dios alimenta a su pueblo. Había un mandato de Dios que cumplir. Simplemente, hermano, ellos no lo cumplieron. Versículo 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomers para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni herió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días simplemente se debía recoger el maná y el séptimo día había que recoger doble porción porque era el día de reposo. Aquí encontramos por primera vez el día de reposo, el Shabbat. Vemos más adelante en Éxodo 20 que Dios establece en la ley el día de reposo, el día sábado como día de reposo. Pero aquí por primera vez encontramos el día de reposo. No dice día sábado, se está refiriendo a un día de descanso, a un día de reposo, al Shabbat, que significa descanso. Se refiere a eso. Entonces podemos ver que ya antes de la ley ya está insinuándose el día de reposo, el día del Señor, el día que el pueblo de Dios debe descansar, debe de cesar sus actividades. Y es un día de consagración, un día de meditación, un día de descanso, un día para el Señor. Entonces podemos ver ahora que Dios lo que ahora sí ordenaba que el sexto día dejaran para el otro día, para el día de descanso, eso permanecía intacto. Y podemos ver que también que Dios le decía que ahora también debían de cocinar todo ese día. El maná que se recogía en el día, ese día debería ser cocinado. Dios nos da a entender que el maná era como una semilla de cilantro, por decirlo así, y que esa semilla debía ser molida y debía ser machacada y preparada y cocida, y ahí quedaba el rico pan que Dios le había dado. En, en números, en números, en números 7, 8 dice, mire, y era maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Era algo maravilloso, algo especial que Dios les mandaba, que ellos simplemente tenían que salir a recogerlo, que simplemente ellos tenían que salir a, a buscarlo y tomarlo y cocinarlo. Como vemos que qué hermoso era cómo Dios lo alimentaba y simplemente se podía recoger por la mañana porque cuando ya salía el sol se derretía. Qué maravilloso era cómo Dios hacía con el pueblo de Israel. Versículo 26. 6 días lo recogeréis, más el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos, mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó Maná.
y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Era algo exquisito, era algo maravilloso, algo rico de saborear el maná, hermano. Simplemente debían guardar lo que Dios decía y prepararlo el día anterior y el día del Señor. Ahora aquí en el día de reposo debía simplemente el pueblo estar descansando, estar quieto, cesar sus actividades, guardarlo para el Señor. Eso es lo que Dios pedía, eso es lo que Dios quería. Dios también nos pide un día. Dios nos da 6 días, hermano, 6 días para trabajar. Y solamente nos pide un solo día para tener comunión con Él. Un solo día quiere que le prestemos atención. Un solo día Él quiere que nosotros le busquemos, porque Él quiere comunicarse con nosotros. Él quiere, de alguna manera, tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y quería también con cada uno de su pueblo hacerlo. Qué maravilloso es Dios. Aquí también encontramos entonces que Dios fijó un día de reposo o el Shabbat, ¿ya? Que significa descanso. Esta es una ordenanza del día de reposo. Y esta ordenanza del día de reposo, hermano, fue exclusivamente para para el pueblo de Israel. Vemos Hebreos, lo vemos en Hebreos 31:13 lo que dice. Vamos a leer lo que Dios dijo al respecto de ese día de reposo. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, le está dando orden a Moisés, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Este es un día que el pueblo de Israel debe guardarlo perpetuamente. Por pacto perpetuo es un día para el pueblo de Israel. Podemos ver entonces, hermano, que Dios desde ya está pidiendo un día consagrado, ese es un día sagrado para el pueblo de Israel. Y podemos ver que esto ya Dios, lo podemos ver que Dios lo implantó desde el momento de la creación, cuando Dios hizo los cielos y la tierra y descansó también Él. Y también quiere que nosotros hagamos lo mismo, que dejemos un día de reposo, un día para descansar. Ahora nosotros también lo hacemos como algo que Dios pidió. Nosotros como cristianos guardamos el día domingo, es el día domingo que nos congregamos, es el día domingo que nosotros apartamos, que vamos desde la mañana pensando ya en reunirnos con nuestros hermanos, a adorar a nuestro Dios, a estar en comunión con el Señor. También nosotros lo hacemos como una razón y como una evidencia de que Dios honró su propio día, hermano. Esto es una evidencia y como una razón para nosotros de que Dios haya honrado su propio día. Entonces nosotros también lo hacemos como una honra a nuestro Dios. Es el día domingo que nosotros debemos apartar para Dios. Ese día nosotros tenemos que desde ya disponer nuestro corazón para estar en adoración a Dios y no estar pensando en hacer obra alguna. O quizás hayan hermanos que todavía quieran salir a recoger maná cuando ya no lo hay ese día. Que todavía quieran salir a buscar algo que no está. Y dejamos de lado el día del Señor.
Qué importante es el día de reposo. Qué importante es un día que nosotros le dediquemos al Señor, que cesemos de nuestras actividades, que dejemos nuestras preocupaciones a un lado y podamos dedicarle un solo día a nuestro Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios le agrada, que nosotros podamos buscar un día para el Señor. Y finalmente los últimos versículos 32. Dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Nuevamente aquí Dios vemos que da una orden, ¿cierto? Una ordenanza de lo que se debía hacer con un maná. Debía guardarse el maná, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ahora lo conocieran las generaciones futuras. Había que guardar un maná, guardar un maná, ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Debía guardarse ahora para que los demás israelitas pudieran conocer lo que Dios había dado a su pueblo en el desierto. Y se dice que esto está en el arca del pacto, esa arca que muchos buscan y que nadie sabe dónde está. Y el arca, dice la escritura, que contiene la vara de Aarón que reverdeció, contiene el maná del cielo que Dios dio a sus hijos en el desierto y están las tablas de la ley. Ahí está el maná guardado, el maná que Dios dio. Y Dios está diciendo que lo guardaran para que lo conocieran las demás generaciones. Y aquí vemos que esto tiene mucha importancia y mucha significancia, hermano. El maná que ha sido guardado para las generaciones tiene algo maravilloso que el pueblo el pueblo judío en ese tiempo no entendía. No entendía por qué tenían que guardar este maná. Lo veían solamente como un alimento más y nada más. Y aquí vemos cuando ellos preguntan y dicen, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Ellos no sabían lo que significaba este maná, hermano. Ellos lo veían solamente como un alimento más. Ellos no entendían que este maná, hermano, estaba revelando o estaba representando a nuestro Señor Jesucristo, el que iba a venir años más tarde. El maná del cielo está representando a nuestro Señor Jesucristo. Eso es, y lo vamos a ver más adelante, que el maná es nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo del antiguo, toda la figura, toda la tipología apunta a Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento es figura, es sombra de lo que va a ser el Nuevo Testamento, lo que va a ser nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él le hizo saber a los judíos de esa época, cuando Él vino a la tierra, que el maná se trataba del mismo. Veamos lo que dice Juan 6, del 25. Vamos a leer. Dios, hermano, le explicó a los judíos de esa época cuando discutían con los fariseos. Dios le dio a entender de qué se trataba el maná que sus padres, que decían ellos, habían comido en el desierto. Dios se estaba identificando de alguna manera para que ellos pudieran reconocerlo como su Salvador, para que ellos pudieran ver de qué se trataba el maná y pudieran reconocer a Jesucristo, que Él era el enviado de Dios, el Salvador del mundo. Juan 6, 25, vamos a leer de un poco de aquí en adelante.
Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan que os saciaste. Esto se refiere al milagro de los 5.000 que alimentó el Señor. Mucha gente, hermano, le seguía a Jesús simplemente por lo que Dios le había dado de comer. Y Dios le lo está diciendo. Hermano, qué tremendo es cuando la gente busca en este evangelio moderno, busca a Dios por lo que Dios le puede dar. Qué tremendo es, lo busca por los panes y los peces. Qué tremendo es porque mucha gente hoy en día busca a Dios por eso. Pero nosotros que hemos entendido, que hemos creído en el Señor y que hemos entendido medianamente la palabra de Dios, nosotros le seguimos a Dios no por lo que Él nos puede dar, sino por lo que Él hizo por nosotros. Por eso nosotros ahora le seguimos, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él hizo en el Calvario, lo que Él hizo por nosotros. Por eso nosotros le seguimos. Mucha gente le sigue por eso. Saltémonos al 30. Le dijeron entonces, mire, los judíos de la época: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Le está diciendo: ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué obra haces? Se habían olvidado de todos los milagros que Dios había hecho, que Jesucristo había hecho, que había sanado enfermos, que había dado vista a los ciegos, tremendos milagros. Y ahora le preguntan: ¿qué milagro hace? Y ellos ahora están reconociendo aquí el maná del cielo como una señal de que Dios estaba con ellos porque le había dado a sus padres el maná del cielo. Eso le están diciendo: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Qué tremendo esto. Cómo ellos no entendían. Y mire, Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os lo da el verdadero pan. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, mire, ahora le dijeron: Señor, danos este pan. Danos siempre este pan. Jesús le dijo, mire lo que Jesús le dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 51. Aquí Jesús le dice: mire, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Qué tremendo, hermano. ¿Cómo Dios ahora le está diciendo: yo soy, aquí estoy, yo soy ese pan, yo soy el maná del cielo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí no tendrá hambre jamás, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora Jesús mismo le está diciendo a los judíos, para que ellos pudieran entender de qué se trataba el maná que habían comido sus padres en el desierto. Ahora Jesús le dice: yo mismo, yo soy el maná, yo soy el pan del cielo, yo soy ese pan que Dios envió a alimentar a sus padres en el desierto. Pero aún así, hermano, con toda la evidencia que Jesús mismo le había dicho, muchos de ellos no creyeron. Qué tremendo es esto. ¿Cómo vemos cómo Dios le había dado el maná para que cuando Cristo venga, ellos pudieran reconocerlo como el Hijo de Dios? Y Él está diciendo: yo soy, y aún así no lo reconocieron. Qué tremendo, hermano. Qué, qué cosa más grande es la incredulidad. Ahora vemos que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Dios alimentó con maná a su pueblo en el desierto. Y a nosotros hoy día tenemos el maná, el pan celestial. Tenemos el pan de vida. Tenemos el pan celestial. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el pan de vida.
No tenemos el maná como alimento, pero tenemos ahora el pan de vida. Y este pan de vida es para siempre y nos sacia todos los días nuestra sed, nuestra hambre. También la palabra dice que su palabra es pan, es alimento para nosotros. Ahora nosotros aquí tenemos todos los días el alimento, hermano. Todos los días podemos comer de ella, podemos alimentarnos y saciarnos. Está permanente en nosotros. Tenemos el pan de vida que nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo que también iba a estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Que es importante entonces, hermano, entender lo que significa el maná, lo que es importante que es el maná, lo que representa el maná, lo que simboliza el maná. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro maná, Él es nuestro pan del cielo. Hasta aquí es el estudio de este capítulo. Importante también, hermano, recordar lo que hemos visto, la murmuración, tener en cuenta, el hablar de más. ¿Cómo Dios nos va a pedir cuenta de las palabras ociosas, las palabras que salen de más de nuestra boca? Tener en cuenta eso también, el día de reposo que hemos visto. Qué importante es dejar un día para consagrarnos, para adorar, para agradecer a Dios. Tenemos 6 días para pedirle todo lo que queramos. Él no se cansa. Podemos pedirle todo lo que quisiéramos pedirle, lo pedimos. Pero hay un día que también podemos dejar para agradecerle, para alabarle, para adorarle a Dios. Y también el tema de la desobediencia que también vimos. Todo eso, hermano. Que Dios les bendiga mucho. Bendición a cada uno de ustedes, esperándoles para el próximo martes con un nuevo estudio más del capítulo 17 correspondería con nuestro hermano Carlito. Así que léalo también, hermano, ahí en casa, repáselo para que usted ya esté interiorizado cuando veamos ese capítulo. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga.